Continuamos en la mañana informativa y atención porque vamos a hablar acerca de los consumos problemáticos, la salud mental y el protocolo correspondiente que debe aplicar tanto la policía como la justicia en base a este tipo de casos. Recordemos lo Sí, sucedido con el cantante que fue, de interés público, sí. Chano Charpentier, hace un par de días nada más durante este tema. Y bueno, ¿cómo lo abordan también dentro de la agenda de los medios de comunicación? ¿Cómo sería lo correcto, ¿no? El Claro. tratamiento específico? Por eso hoy vamos a estar hablando con distintos profesionales al respecto. Cuando hablamos de la Ley de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que está aprobada hace varios años en la provincia del Chaco, nos damos cuenta que hay un largo camino por delante para su real aplicación. Si bien se entiende que estos hechos en sí son realmente estresantes, es necesario respetar y no violar los derechos de nadie. Estamos hablando, por supuesto, cuando estamos hablando de un atacante o paciente o terceros que pueden ser agredidos en este tipo de circunstancias tan particulares. Por eso nosotros ya estamos en contacto a través de videollamada con Daniel Kiper, quien es abogado penalista, profesor de Derecho Penal en Buenos Aires, justamente para charlar con él acerca del protocolo de actuación Ujú. correspondiente frente a este tipo de casos. ¿Cómo le va, doctor? Cecilia Insaurralde y Leo Yese lo saludan. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes, Cecilia, Leo? Bien, gracias por atendernos, por su tiempo. Consultarle Por acerca favor. de cómo debería ser el protocolo de actuación correspondiente a este tipo de casos. ¿Cómo debería abordarse correctamente? El abordaje, obviamente, debe ser desde el punto de vista médico, psiquiátrico, es decir, desde el punto de vista Mm. terapéutico, no jurídico. El derecho, la ley de salud mental, lo que hace básicamente es fijar pautas para que se reconozca un trato digno y derechos a las personas afectadas, ya sea por adicciones o problemas de salud mental. Y reconoce el derecho y la capacidad de la persona para decidir en ciertos aspectos de su vida, y también reconoce y se pueden imponerse limitaciones y restricciones importantes, por ejemplo, tu derecho a la libertad ambulatoria, tu internación compulsiva, bajo ciertos supuestos. Esto es, cuando existe riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, derivados de la conducta de la persona. Y destaco esto de riesgo Sí. cierto e inminente en contraste con riesgo futuro y eventual, que este es un juicio de peligrosidad que en verdad nadie está capacitado para formular, que dentro de un largo tiempo va a ocurrir determinada cosa en función del padecimiento de la persona. Obviamente el cambio de la ley implicó adaptar las normas jurídicas nacionales con las normas internacionales, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, entre otras, que básicamente se reconoce los derechos humanos de las personas afectadas por problemas de salud mental y por adicciones. Pero el tratamiento, obviamente el abordaje debe ser desde el punto de vista médico-psiquiátrico, e incluso la ley contempla que tiene que haber un equipo interdisciplinario con psiquiatras, psicólogos, médicos, etcétera, que siga al paciente, y es el equipo que está autorizado con firma de dos profesionales a disponer la internación compulsiva del paciente cuando media riesgo para sí o para terceros. El problema que a veces se plantea es que este riesgo para sí o para terceros no existe, o los profesionales no firman la internación por razones diversas porque entienden que más allá del padecimiento médico no se está dada esta situación que antes podía obviarse. Y es ahí donde aparecen las situaciones conflictivas, cuando un familiar quiere imponer la internación, pero falta la firma de los dos médicos que la justifiquen en base a las pautas que determina la ley, que es el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Doctor Kiper, entender también que una persona que está atravesando una situación de adicción, cualquiera fuera, cualquier consumo problemático, es una persona que está enferma, está atravesado por esta adicción, donde esta situación, lo está superando en todas sus posibilidades, en el nivel psíquico,
físico, la dependencia que se tenga sobre cualquiera de estos consumos problemáticos va más allá de la decisión individual que tenga esta persona. Por eso tienen que hacerse todos estos abordajes interdisciplinarios y comprender de que depende de la gravedad del caso de cada uno de ellos. Notamos como, bueno, si estamos tomando ejemplo este caso de Chano, el cantante, cuando una madre desesperada dice: yo ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé cómo ayudarlo, es porque sobrepasa hasta el vínculo familiar la situación de este consumo problemático que atraviesa la persona. Y no hay que juzgar tampoco a la familia que está acompañando desde la manera que puede a una persona que está padeciendo justamente una adicción tan seria. Es cierto lo que usted señala y en gran medida comparto. Pero la ley lo que establece es que la internación compulsiva se realiza en base al dictamen firmado por un equipo interdisciplinario con 2 médicos que así lo contemplen. Es decir, deciden el equipo médico, Sí. el equipo tratante, no deciden los jueces. Los jueces lo que hacen es controlar. Y digo, no deciden los jueces, tampoco deciden los familiares. Tengan en cuenta que más allá del caso público, donde Sí. no dudo la buena voluntad de las personas que actuaron, muchas veces da lugar a abusos diversos, Sí. desde personas mayores con fortuna, cuyos hijos quieren acelerar la administración y disposición de esos dineros, que ha dado lugar en un pasado a lo mejor a internaciones no adecuadas o no justificadas, ¿no? Entonces la ley establece derechos y un procedimiento para controlar la internación compulsiva. Si 2 profesionales médicos deciden la internación compulsiva, así debe hacerse, deben dar inmediato aviso al juez. La ley nacional habla de 10 horas y se ha creado también un órgano que revisa en el ámbito del Ministerio de la Defensa la internación para supervisar que la detención compulsiva de la persona, la internación compulsiva de la persona, sea la medida atinente al caso específico. Pero el tratamiento y la decisión debe pasar por expertos médicos psiquiatras, no por juristas. Yo como abogado no le puedo decir nada en cuanto al tratamiento médico psiquiátrico. Esto le compete a los expertos. Sucede que a veces firmar, cuando no están dadas las pautas que fija la ley, no es tan simple como era antes. Entonces hay que someterse al control judicial. Doctor, esto genera responsabilidad también para el profesional, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa con qué dice la ley y cuál es la realidad? Porque muchas veces vemos que hay leyes preciosas, pero que bueno, faltan la aplicación correcta, ¿no?, en la República Argentina con respecto a estos centros interdisciplinarios para atender a personas con consumos problemáticos. Son muy conocidos los que son sobre todo de gestión privada, que sabemos que son muy costosos. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no tienen el sustento económico para poder soportar este tipo de mantener a una persona con consumos problemáticos? En la República Argentina, en la provincia del Chaco, ¿contamos con centros públicos para poder atender a este tipo de personas? No conozco particularmente la situación del Chaco, pero me imagino que debe ser similar a la existente en la Argentina, donde hay carencias de todo tipo, ¿no? Es decir, vemos situaciones de pobreza extrema, que es un tema mucho más delicado y fácil quizás de solucionar desde la gestión pública, y que a veces se destinan presupuestos a otro tipo de actividades. Es cierto, lo comparto con usted, falta presupuesto, falta inversión, falta un montón de cuestiones en este tema, pero debe actuarse en el ámbito de la gestión pública para que haya centros de tratamiento adecuados. Es así. Doctor, yo le quiero hacer 2 consultas. Por un lado, ¿quién es el órgano correspondiente para realizar los controles de que se cumplan ciertos protocolos? Y también, ¿cuál es su opinión con respecto al accionar de la policía con respecto, bueno, a lo que pudimos saber del caso específico de Chano y, bueno, cómo actuaron efectuando ese disparo, ¿no? Es el juez quien controla, una vez decidida la internación compulsiva del paciente. Hablo de la internación compulsiva porque en los casos de internación voluntaria obviamente no generan conflicto.
al menos de la naturaleza que estamos conversando. En el caso de la internación compulsiva, debe darse cuenta al juez competente dentro de las 10 horas. Y es el juez quien controla junto con el equipo que ha creado la ley, que es un órgano de control en el ámbito del Ministerio de la Defensa. Ahora, si no tengo, que es lo que ha pasado aparentemente en el caso público, un dictamen firmado por 2 profesionales, no tengo derecho a internar a la persona por más que lo suplique un familiar cercano, no tengo derecho a ingresar al domicilio de la persona, más allá de que quiera colaborar con él y tenderle un camino para que supere su adicción. Y el titular de la vivienda tiene derecho de exclusión. Incluso la ley autoriza en esos casos a utilizar la fuerza para excluir a alguien que ingresa a mi vivienda. Entonces, el problema del policía, que se ingresó sin el dictamen firmado y sin orden judicial, el paciente tenía derecho, la persona, a excluir a cualquier persona que quisiera ingresar a domicilio e incluso utilizar métodos violentos. Si alguien ingresa a tu domicilio, ¿qué haces? Tratás de expulsarlo, te pedís que se vaya. Y si no se va, quizás acudís a la fuerza. Es algo que ha pasado aquí. Y noten ustedes que el día viernes hubo un episodio similar, se fueron y no ocurrió ningún hecho violento posterior. Aquí se improvisó un procedimiento porque me parece que no estaba adecuado al personal policial que intervino para tratar este tipo de situaciones. Era personal policial de la garita del country, por lo que escuché, y esto debe manejarse por personas con mucha experiencia, con mucha expertise, que sepan bajar los decibeles del conflicto y no incrementarlos, ¿no? Y no fue lamentablemente lo que ocurrió en el caso Chano, pero entiendo que es preferible a la persona que padece este tipo de afecciones darle un abrazo y no pegarle un balazo. Si el remedio fuera un balazo, una pistola Taser o algún tipo de medida de este tipo, honestamente el paciente prefiere continuar con su vida sin tratamiento. Es decir, acá hay que buscar soluciones adecuadas. No niego con esto que en ciertas ocasiones deba acudirse al uso de la fuerza, pero esto tiene que ser hecho por expertos, que en base y dirigidos por ese equipo médico psiquiátrico que yo le comentaba. Doctor Kipper, le agradecemos enormemente su tiempo, la cantidad de reflexiones que nos deja en cuanto al tratamiento correcto de este tipo de situaciones, tanto de los medios de comunicación como el público en general y también las fuerzas de seguridad, y que muchas veces, tengamos en claro esto, se protesta por las diferentes capacitaciones que se hacen con respecto a las perspectivas que se tienen que tener para este tipo de hechos, y vemos que son absolutamente necesarias para todos, para el sistema policial, para los medios de comunicación y por supuesto también para las fuerzas de seguridad y justicia. Así es. Gracias a ustedes. Un abrazo, doctor. Gracias. Interesante esto que contaba el doctor Kipper. Y vamos